Colores y aromas de Longomilla. La rica toponimia del Huasco nos entrega diferentes vocablos cuya sonoridad suele llamar la atención del visitante. No pocas son las voces indígenas que los antepasados pronunciaron y conservaron para denominar a un cerro, una quebrada o una terraza. Es el caso de Longomilla, que en voz mapuche significa cabeza o cabellera de oro, nombre que posiblemente quedó impregnado en este rincón del valle desde los tiempos de las encomiendas, cuando los morenos de la frontera fueron forzados a trabajar estas tierras. Mi nombre es Sandra Tapia Morales, soy presidente de la Junta de Vecinos de Longomilla. La distancia entre Vallenar hacia la localidad son 10 kilómetros. Se compone de 5 localidades que son Centinela, Telégrafo, La Florida, Quebrada Honda, El Chorro y Longomilla. En 1845, la Municipalidad de Vallenar autorizó la construcción de canales en la terraza sur del valle. Una persona que resultó clave en el desarrollo de las haciendas y fundos fue don Guillermo Millie Richardson, ciudadano inglés que llegó a Vallenar a principios del siglo XX para hacerse cargo de la administración de la hacienda La Compañía. Posteriormente, en 1906, compró tierras en Quebrada Honda y en Centinela. En 1916 era dueña de Longomilla la familia Echaurren, la que dio gran impulso a la zona, dando trabajo a cientos de huasquinos en sus potreros. Hoy, la hacienda Longomilla, con sus 5 localidades, tiene aproximadamente 300 habitantes y conserva varias de las construcciones de aquella época de fulgor agrícola. Junto a la hermosa casa patronal, sumergida en medio de una profusa vegetación, se puede incluso vislumbrar una araucaria que habría sido traída hace ya casi un siglo por un jardinero francés que prestó sus servicios en esta hacienda. Longomilla se precia de tener una de las haciendas más características del trayecto entre Vallenar y la costa, y es la llamada Hacienda Centinela, la cual asoma sus típicas edificaciones de adobe tendido a la carretera para ofrecer al visitante sus ricos quesos, famosos en la zona por su frescura y sabor. Los altos silos y su todavía activa lechería dan testimonio de un pasado de intensa actividad. Mi nombre es Fernando Bou Avilés y estamos aquí en lo que era la antigua Hacienda Centinela. Corresponde a la tercera sección del río, digamos, de los 5 grandes canales que riegan esta sección, que son el Canal Marañón, Canal Compañía, Canal Gallo y Ferrera, el Buena Esperanza y el 5.º canal, que es este, Quebrada Honda, que se llama. Antiguamente eran 2 haciendas que eran del mismo dueño, de don Guillermo Millie, Quebrada Honda y Centinela. Este es Centinela. Me imagino que Centinela debe ser por la casa, en la ubicación que se encuentra arriba, por eso de ahí debe venir el nombre de Centinela. Don Fernando se encarga de aclarar un hecho para muchos desconocido, y que se refiere al uso de los altos silos que pueden observarse desde grandes distancias en Centinela. Estos silos llaman la atención por la estructura y lo antiguo que son, pero nunca se usaron estos silos, porque uno los ve por dentro y nunca fueron usados. Y yo averiguando con un señor me decía que esto fue como un proyecto del gobierno hace muchos años atrás, que fue una empresa que los construyó, pero nunca llegaron a darle un uso porque era muy difícil su manipulación, porque esto había que llenarlos con máquinas y había que llenarlos hacia arriba, y como son muy grandes no llegó a concretarse y quedaron estos verdaderos elefantes blancos aquí en toda esta zona, estos famosos silos. Porque el silo, como la palabra le dice, es un pasto molido que se le va echando adentro y que después de mucho tiempo esto se destapa y y sale un pasto fermentado, que ahora se hacen, pero se hacen en otra forma, se hacen en el suelo y se tapan con un plástico. Entonces es el silo moderno, digamos, porque estos otros además requerían mucha mano de obra,
Pero la particularidad es que todos los que yo he visto no hay ninguno que se haya sido usado. Lo que sí funcionó siempre fue la lechería, la que ocupaba a gran cantidad de personas para las tareas de ordeña. Hoy, una máquina especial efectúa esta labor 2 veces por día. Sin embargo, la cantidad de ganado que hoy se encuentra en la zona es mucho menor a la que había durante la época del auge, en donde incluso se llegó a construir una gran quesería, la cual se ubicaba junto a la línea férrea a fin de embarcar la enorme producción que salía de esta fábrica. Hoy, sus maquinarias se encuentran totalmente paralizadas. Casi a la entrada de la hacienda Centinela se encuentra esta pintoresca maquinaria cuya fecha de fabricación se estima en más de 100 años. Al igual que un caballo viejo que han retirado del trabajo del campo, este antiguo artefacto pareciera pastar al sol a la vera de la carretera. Se trata de una cosechadora de granos que fue importada desde Inglaterra por el padre de don Guillermo Millie. Este ingenio, que en un principio funcionaba a vapor para luego ser movida por una polea de tractor, cumplió la tarea de seleccionadora de semillas hasta 1970, fecha en que definitivamente cesó la sinfonía de su engranaje para sumirse en el silencio. Las familias que hoy viven en Hacienda Centinela todavía recuerdan el andarivel que existía para transportar productos desde la Hacienda Ventanas, ubicada justo enfrente en la terraza norte del valle. Don Sergio Olivares, nacido en esta tierra, recuerda aquella época junto a su señora Mirza León. Descargaban aquí y descargaban y cargaban aquí. Pues. El tren, hay una plataforma especial para... Y ahí ¿cuánto íbamos? Tenía los cables ahí, cables de jurejo, para descargar. Muy bonito el trabajo ese, muy lindo. Otro sector de gran importancia fue el fundo, el telégrafo, que fue adquirido el año 1900 por don Tomás Gray, cuyos descendientes aún poseen grandes extensiones de terreno en la zona. Ubicado a 12 kilómetros de Vallenar, en sus potreros se vivió antaño el auge de la siembra extensiva de pasto, cebada, avena y trigo. Hoy, sus tierras están dedicadas en gran parte al talaje, es decir, a una especie de arriendo en que el dueño de un caballo paga para que su animal pueda pastar por un tiempo determinado en estos potreros. El telégrafo se encuentra a cargo de don Florindo Traslaviña, don Floro, quien se afana en recorrer todos los días estos terrenos que todavía tienen mucha riqueza que entregar. Bueno, ahora está más, como le dijera yo, no es como antes. Antes había más gente para trabajar y ahora no. A un costado de la carretera vive don Segundo Tapia, uno de los más antiguos habitantes de este fundo y que a sus 85 años de edad espera que la salud le siga acompañando para mantener viva la historia de este sector. Esta casa cuando llegué estaba hecha, pero esta casa que dice que son hechas en terremoto, del 22. ¿Del 22? Según dicen, porque la administración está de la misma fecha, creo. Por donde hoy se encuentra el tendido de la línea férrea que corre hacia Puerto Huasco, llevando mineral de hierro desde la mina Los Colorados, se ubicaban antaño las vías de otro ramal que era aprovechado por las haciendas de la zona para transportar sus generosas producciones de hortalizas, legumbres, frutos y otra variedad de productos hacia el norte del país. Por aquellos tiempos, se erigían varias estaciones ferroviarias a lo largo del valle. Una de las pocas que en la actualidad se conservan es la de Longomilla. Su andén y sus boleterías han resistido el paso del tiempo. No así las instalaciones adyacentes, cuyos murallones de recio adobe acusan el vandalismo y el doloroso olvido que los huasquinos profesamos a nuestro rico patrimonio ferroviario. Otra persona que lleva ya casi 70 años viviendo por estos lugares es la señora Gregoria Ahumada Godoy, la Goyita, nacida hace 68 años en la ciudad de Combarbalá y que junto a su hijo, José,
recuerda aquellos años en que las haciendas requerían de muchas manos para no decaer en su agitada producción. Gregoria Margarita, Ahumada Godoy, ¿Cuántos años tiene? 88. Trabajamos allá en compañía en la fruta, Ya. agarrando pera y damasco. Después los mandaron a la lechería a sacar leche. Ya. Todo eso. Y yo ya me acostumbré sola con los niños, no. De primera sufría mucho porque con el puro sueldo, después hice los trámites y me llegó la jubilación, que todavía la recibo. Mi mamá, yo la acompañé a trabajar, a ordeñar la lechería, a las 3:30, a las 4 de la mañana. Cuando ella trabajaba aquí en Longomilla con como le acaba de decir con don Juan Procuriza, el papá del senador. Otro rincón de gran interés es el Fundo La Florida, el que se ubica en los sectores altos de Longomilla. Fue comprado en 1916 en 165,000 pesos de la época por don Juan Manuel Echaurren para hacer, junto a Longomilla, un solo fundo. Hoy son varios parceleros los que se han instalado en este lugar, dedicándose a la siembra de distintos cultivos. Es justamente en un recodo de los callejones de La Florida en que se ubica un pequeño cementerio conocido como El Calvario, en donde una sencilla gruta señala la existencia de una única tumba que cobija a 6 víctimas del terremoto de 1922. Mariano Liquitay, más conocido como Alfonso, habitante del sector, se refiere a este hecho prácticamente desconocido por los huasquinos. Murieron para el terremoto del año 22. ¿Murieron ellos? Claro. Y según cuentan los papás de nosotros, por decir, murió varias gente por acá y en Vallenar el cementerio no estaba, se topó, pues, o sea, no había. Según estos caballeros que están muertos ahí, tenían como una semana que estaban muertos y no los llevaban a Vallenar al cementerio porque no había cupo. Yeah. Y un señor René Escuela creo que pidió una autorización para darle una sepultura aquí provisoriamente. Y nunca más los movieron porque quedaron ahí nomás. Se le hizo un buen cierre de alambre y después, la misma gente empezó a sacar una hebrita de alambre, después otra se abrió ahí. Ya. Y cuando parcelaron, mi papá le tocó esta parcela, hizo esa pirca, le hizo el cierre de pirca. Hasta hace unos años atrás, la gente del sector peregrinaba hasta el Calvario con motivo de la festividad de Cristo Rey. Hoy ya no se efectúa dicha celebración religiosa. Sin embargo, ha sido reemplazada por la fiesta de Quasimodo, que desde hace 8 años viene congregando a gran cantidad de feligreses. Uno de ellos, y tal vez uno de los más entusiastas, es precisamente don Mariano Liquitay, hombre aficionado a la crianza de caballos y diestro en la monta de sus alazanes. Longomilla y los diferentes sectores que la componen siguen madrugando día a día para abrirle las compuertas a la vida. Es como si por las acequias de regadío hubiesen penetrado también otras maneras de trabajar y de beneficiarse de lo que da la tierra. Justamente, a pocos metros de Longomilla, se yerguen ya nuevas plantaciones asistidas por moderna tecnología, que poco a poco se asienta ya en todo el valle. Es de esperar que esta nueva agricultura que se avecina no actúe como una monumental segadora de costumbres, para que el brote de la amistad y de la vida sana siga creciendo entre las gentes de Longomilla. 4 Palomas, Compañía y Buena Esperanza. La hacienda 4 Palomas se ubica en la ceja sur de la ciudad de Vallenar, a una distancia no mayor de 2 kilómetros de la urbe. Pese a la cercanía, en este sector se vive la tranquilidad y la camaradería entre sus casi 300 habitantes. Marta Pastén Geraldo, presidenta de la Junta de Vecinos, nos cuenta sobre el origen del nombre que lleva su localidad. Este sector 4 Palomas, que yo tengo uso y razón,
de que anteriormente, entrando por la parte de la carretera panamericana que está ubicada hacia el lado oeste, como se puede decir, habían 4 casas blancas. Debido a eso se le puso al sector 4 Paloma. Hablar de la hacienda La Compañía es hablar de una parte importante de la historia de Vallenar. Fue esta uno de los centros agrícolas más importantes de comienzos del siglo pasado. Sin embargo, los tribunales de justicia de Copiapó y La Serena fueron escenario de varios litigios por la propiedad de estos ricos terrenos y en los que participaron conspicuos vecinos de esta zona. En su historia, hubo expropiaciones y parcelaciones que terminaron por desmembrar este enorme complejo agrícola industrial. Gabriel López Uvilla nos cuenta algo más sobre el origen de la hacienda. La hacienda de La Compañía viene de la Sociedad Agrícola Ñuble Rupanco, que los dueños fueron los señores Precuriza. Y esta hacienda le colocaron Hacienda La Compañía, eran cuatro fundos, que era Atacama, Buena Esperanza, Compañía y la Sociedad Ventana. Era una sociedad de Precuriza, eran los dueños total de estos fundos. Los primeros nombres que tenía esta sociedad se llamaba Compañía Agrícola. Después, como el año 50, le cambiaron Sociedad Agrícola Ñuble Rupanco. Y después, después del golpe militar, cuando se cambió, se colocó Unidos Venceremos. Y después Unidos Venceremos, después del golpe, se cambió, tuvo que colocarse Hacienda Unida del Huasco. Hoy, sus poco más de 400 habitantes se desparraman por entre las ruinas de lo que fue la escuela, las bodegas, la fragua y la estación de tren, que llegaba hasta aquí para atiborrarse de productos con destino a las salitreras. De aquella época solo queda el recuerdo. Siempre aguas debajo de la ciudad de Vallenar se encuentra uno de los lugares más hermosos de la zona. Allí, en Buena Esperanza, la cordialidad es fruto de todo el año. Elia Maldonado Gómez, presidenta de la Junta de Vecinos, nos habla de su sector. Buena Esperanza está ubicado para carretera Huasco, a 8 kilómetros de Vallenar, nuestro sector de Buena Esperanza. Acá, por asunto del ganado de vacuno, aquí tenemos quesería, se saca la leche, se produce el queso y el caprino para exportarlos y venderlos. La hacienda Buena Esperanza formó parte, al igual que la compañía y otras haciendas cercanas, de aquel gran complejo agroindustrial que instaló en este valle la empresa Hacienda Ñuble Rupanco durante la década del 30. Don Eduardo Caimanque Hernández, oriundo de estas tierras y gran aficionado a la historia, narra algunos episodios del origen de esta hacienda. Mire, esto sucedió en el siglo XIX. En el siglo XIX, en el año 1848, que presentaron la solicitud para abrir el canal. Los señores Juan Tadeo Urrutia y don Apolinario Prado, ex gobernador de Vallenar. Ellos presentaron la solicitud en el año 1848 y se materializó el año 52. 4 años se demoró en la construcción del canal. Las haciendas del poniente de Vallenar, que conocieron de abundancia en el pasado, que nutrieron de frescura las épicas jornadas en la pampa salitrera, se encuentran hoy sembrando otras semillas de futuro en el surco de sus esperanzas. Aquella hermandad agrícola y ganadera continúa buscando el rumbo en un siglo correntoso y veleidoso con las maneras pausadas de existir que tiene la gente de estos caseríos. Pero estamos serenos y confiados en que la tierra que ha sido sembrada con cariño le deparará buenas cosechas a los hombres y mujeres de estos parajes de la provincia del Huasco.